domingos son del asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. Continúa el magazine de los domingos y vamos en este segundo programa de la tercera temporada a saludar a un amigo que nuevamente nos acompaña, que es un gusto, un placer poder tenerlo cada tanto con su columna aquí en este que es el magazine. Estamos hablando de Martín Shore, que nos trae muchísimos temas interesantes que están más que nada relacionados a la economía. Bueno, saludarlo a Martín en esta mañana de domingo. Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, Martín. Y hoy lo convocamos por un estudio que se ha dado a conocer en los últimos días, que tiene que ver con un trabajo muy explícito, muy exhausto, sobre lo que es un tema que preocupa a muchos, que es la inflación, Luis. Claro, estamos tratando de entender Sí. lo que está sucediendo en Argentina, Federico, junto a los invitados, a los columnistas, a los oyentes. Estamos tratando de analizar qué es lo que está sucediendo en Argentina y por eso este espacio, Martín, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza para analizar la situación que estamos viviendo a partir de este estudio, por ejemplo? Sí, ese trabajo lo hizo un agente del CONICET, dirigido especialmente por un investigador muy bueno que se llama Demián Panigo, donde ellos lo que hacen es tratar de analizar un poco el impacto de estos primeros 2-3 meses de gobierno macrista en todo lo que tiene que ver con el proceso inflacionario. Es ahí un procedimiento metodológico complejo, digamos, muy técnico, pero lo importante, creo yo, la principal conclusión es cómo el proceso inflacionario de este último tiempo, que ha sido realmente muy intenso, sobre todo de octubre, noviembre del año pasado hasta la actualidad, ese proceso inflacionario de aumento de precios impactó fundamentalmente en los hogares de menores ingresos de la población. Por eso se habla de esta idea del impacto asimétrico. Y me parece que es un trabajo que, más allá de la sofisticación técnica y metodológica muy riguroso, arroja luz sobre algunas discusiones interesantes que me parece sería bueno empezar a dar, particularmente una que es, bueno, ¿quiénes son los sectores sociales que van ganando y perdiendo con estas políticas del macrismo? Y donde claramente los grandes perdedores son los sectores del mundo del trabajo y particularmente los sectores de menores ingresos de la población. Ahora, lo que habría que complementar ese trabajo, que es un poco el esfuerzo que se está haciendo desde otros lugares, es hacia dónde se fue esa plata, digamos, claro. Porque lo que pierde un sector social en economía siempre es transferido directamente a otros, y lo que uno va viendo, y me parece que va en la línea con las preocupaciones que ustedes tienen, es una transferencia de ingresos muy fuerte a los grandes exportadores, a través de lo que fue la gran devaluación esta de más del 50% que hemos tenido en el último tiempo, la quita de retenciones, y ahí tener en cuenta lo que nosotros hablamos mucho, solo 50 empresas explican el 60% de las exportaciones argentinas, o sea, ahí hay un actor central en términos de ser ganador de esta política. Y los otros dos sectores que yo identificaría como muy ligados a esto de las ventajas de este esquema, uno es el sector financiero, donde los rendimientos financieros, incluso en dólares, están siendo altísimos, y el otro sector es el capital extranjero y las grandes empresas en particular, pero sobre todo las de capital extranjero, con toda la eliminación de lo que se llamó el cepo cambiario y demás. Entonces me parece el trabajo ese es muy interesante para mostrar de modo contundente quién ha perdido, quién está perdiendo. El esfuerzo ahora también tiene que ver con identificar cuáles son los sectores del capital que están siendo más favorecidos. No sé si lo tenés presente en este momento, Martín, pero en esta segmentación que plantea el trabajo, ¿no? Hablamos de sectores, de distintos sectores. ¿Podés describirlo con mayor claridad, digamos? Sí, en realidad lo que hace el trabajo es dividir a la población en deciles. Está, el primer decil sería el 10% más pobre o de menores ingresos de la población, y el último decil sería el 10% más rico o de mayores ingresos. Y lo que hacen es evalúan el impacto del aumento de
los alimentos, del aumento que se nos viene ahora en términos de tarifas eléctricas y del aumento en el precio, en el costo, mejor dicho, de los alquileres, y lo que te da es un resultado no por obvio menos importante de marcar, de cómo la inflación en esos tres rubros, que ha sido muy fuerte, sobre todo en alimentos y la que se nos viene en energía eléctrica, donde más impacta es en los primeros 2 deciles, o sea, en el 20% de menores ingresos de la población. Entonces, a la hora de pensar esto del proceso inflacionario, quién gana, quién pierde, no solamente pierden todos los sectores que viven de su ingreso, como podemos ser todos los trabajadores, sino que especialmente los más perjudicados son los trabajadores y los sectores de la sociedad que integran los segmentos de mayor pobreza, con lo cual esta idea de pobreza cero que tanto anda dando vueltas en el discurso del macrismo me parece que se cae de maduro, que es solamente relato, construcción discursiva, pero que no tiene ningún asidero en los efectos concretos de estas políticas económicas que estamos viendo. Y sin querer ser pesimistas, Martín, de cara al futuro, en el trabajo también se evidencia que si bien no hay una conclusión terminante, porque tiene que ver con cuestiones que van a ocurrir en el futuro, sí, sociales, que hay un pronóstico que se deja entrever y que va de la mano de este comentario que vos precisamente terminás de hacer. Sí, yo la verdad, desde el punto de vista de mi trabajo de investigación, pero también desde el punto de vista de ser un argentino, sí. Yo estoy súper preocupado. Me parece que, por un lado, la situación económica es muy compleja. Por otro lado, me parece que muchas de las maneras en las cuales el macrismo está desarmando legados bastante pesados que quedaron de los tiempos del kirchnerismo es como esa figura de tirar leña al fuego, digamos, como claro. Que me parece que lejos de corregirse esas herencias, o en todo caso se las corrige, pero agravando un cuadro social y económico muy complicado, y me parece que son tiempos los que se avecinan, y además, con una situación a nivel regional que es complicadísima, a nivel económico, pero también a nivel político, y solo por el ejemplo de hoy de Brasil, sí. Y todos los líos que hay ahí, me parece que es un tiempo muy complicado el que se nos viene y con mucha dinámica del punto de vista del conflicto político y social. Habrá que ver hacia dónde se encausa o hacia dónde se dirige esa conflictividad. También es verdad que durante un tiempo largo las políticas económicas del macrismo tuvieron a favor un silencio ensordecedor por parte de mucha dirigencia política y sindical que hasta hace 3 meses se autoproclamaba defensora del campo nacional y popular. Entonces yo creo que hay ahí un tema también que si efectivamente se van a venir tiempos de un nivel de conflictividad importante, también desde el campo popular tenemos que pensar cuáles van a ser los sectores que van a, digamos, a conducir o a dinamizar esa situación. Y yo insisto, creo que hay una política económica con un saldo de ganadores y perdedores muy claro, una política económica muy de tipo shock, digamos, en 3 meses se hicieron un montón de cosas, pero parte del plafón que tuvo esa política económica para avanzar tuvo que ver con una, no sé si complicidad, pero con un silencio bastante llamativo de sectores que durante los años del kirchnerismo se planteaban como los genuinos representantes de lo nacional y popular. Entonces, ahí me parece que hay también una cuestión que socialmente habrá que ver hacia dónde y cómo se procesa. Sí, y en el campo político, esto es una opinión personal, si ha tenido un atributo, repito, una opinión personal mía, desde el campo político ha sido esta construcción de consenso, esto que con los distintos sectores decíamos el otro día en una charla, te cuento Martín, que tuvimos con el ingeniero Enrique Martínez, que cuál era el rol de la oposición, y él nos comentaba que bueno, el rol de la oposición ya comenzó desde el 1 de marzo con el tema de la apertura de las sesiones en el Congreso. Recién hablábamos también y tuvimos una oportunidad de conversar con el presidente de la Unión Industrial, con Alejandro Taborda, y hablábamos también de un concepto de tolerancia. Bueno, en lo personal, con todos estos elementos que ponemos sobre la mesa, ¿qué escenario se viene? ¿Qué rol tiene que tener la oposición?
porque hablamos de esto también de la tolerancia, pero en algún momento habrá que repensar los actores políticos y sus funciones desde el campo popular, desde la representación de los trabajadores. Mira, yo personalmente creo que la situación es intolerante desde el punto de vista económico y político. No comparto esta idea de, bueno, tengamos paciencia, es el sacrificio que hay que jugar para llegar al escenario del pleno empleo y la pobreza cero. A mí me parece, si hay algo que arroja a luz el trabajo de Demián Paniagua y su gente, es justamente que en ese tránsito a un supuesto pleno empleo y pobreza cero, lo que han hecho hasta ahora va en una línea totalmente contraria. Entonces me parece, ahí yo no comparto esta idea de, digamos, de esta tesis de la tolerancia. Ahí me parece que es un primer elemento. Y después lo que haga la oposición, creo que la oposición política, ¿no? Es en definitiva un problema de la oposición. A mí lo que me convoca a pensar y que me hace pensar es los primeros tiempos, te diría los primeros 2 meses, los primeros 60 días del gobierno de Macri, la avanzada fue tremenda, la devaluación, la levantada de las retenciones, pero también todos los despidos y suspensiones en el sector público y el sector privado, y el sindicalismo, creo que la primer medida de protesta que hizo la hizo en febrero. Claro. Y Macri asumió el 10 de diciembre, entonces, y ni hablar toda esta oposición o llamada oposición que hasta hace un tiempo era defensora en teoría de lo nacional y popular, pero bueno, no quedó más que eso en el discurso, porque buena parte de esto creo que dejaron a la sociedad bastante sola en este avance tan fuerte de ciertos sectores en contra de los trabajadores en general y de los más pobres en particular. Entonces, hay 2 cosas. Yo la tesis esta de la tolerancia no la comparto para nada. Me parece que en política una cosa son los acuerdos políticos de cúpula, que estas ideas de la tolerancia pueden estar, pero las urgencias sociales y económicas del pueblo hay que atenderlas. Claro. Y el otro tema que me parece es esto, ¿no? De esta cierta hipocresía de ciertos sectores que se viven llenando la boca defendiendo lo nacional y popular, y que sobre todo hasta, te diría, fines de enero, mediados de febrero, el silencio que tuvieron a este avance que hubo en contra de la sociedad argentina fue, como a mí me gusta decir, ensordecedor, digamos. Era llamativo y es llamativo que no hayan salido prácticamente a decir nada hasta que se consumaron los despidos, hasta que la inflación comió un 25% del ingreso de los sectores más pobres, y sigue la firma, digamos. Podríamos seguir hablando de estas cuestiones bastante tiempo. ¿Te referís, Martín, al ex oficialismo, al Frente para la Victoria, o también englobás a otros sectores políticos? Mira, yo creo, donde más veo esto que me sorprende hasta irritarme es en el espacio sindical, pero también veo mucho en lo que fue el anterior oficialismo, digamos, que ahí en política nadie es tonto, no van a salir a decir de la herencia que dejaron, pero ese es un tema que hay que discutir en algún momento, que cuál fue los legados de 10, 12 años de política del kirchnerismo. Ese es un tema que ustedes le dan mucha importancia en el programa, o le habrán dado en su momento, y que creo que hay que seguir dando esa discusión. Y ahí es donde a mí me parece realmente llamativo esto, donde el peronismo se enfrascó en sus habituales disputas internas, con un evidente giro a la derecha más o menos marcado, y donde la defensa de los intereses de su base social, que supuestamente es el campo popular y sobre todo los sectores de menores ingresos, quedó totalmente diluida. Entonces, me parece que en esos 2 lugares, en el lugar sindical, yo por lo menos tengo una mirada muy crítica de cuál ha sido el comportamiento de buena parte del sindicalismo en el último tiempo, pero también en lo que hoy es la oposición, y hace unos meses era un oficialismo muy embanderado en el discurso en la defensa nacional popular, digamos.
Martín, agradecerte como siempre, es un placer escucharte. Aquí muy atentamente con Luis te seguimos constantemente y muy atentamente deben estar nuestros amigos del otro lado también escuchando estas reflexiones, estas posturas que realmente con todos sus argumentos han sido muy claros y ayudan a este análisis, que es lo que estamos buscando permanentemente en este magazine. Y bueno, un gusto tenerte y saludarte, desearte un buen domingo. Muchas gracias y déjame decir que esa reflexión tiene que ser colectiva, porque Seguro. Ningún académico iluminado va a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Entonces, este espacio de reflexión que ustedes habilitan y cómo se trata de difundir estas problemáticas me parece que está buenísimo, así que yo les agradezco, porque también para los que estamos en el ambiente académico a veces bajar a la tierra es difícil, y la verdad que el programa de ustedes en eso ayuda muchísimo. Martín, un abrazo grande y la seguimos. Chao, un abrazo y buen fin de semana. Buen fin de semana, ahí estaba, muy claro, la verdad, un placer tenerlo a Martín Shore cada vez que nos toca conversar con él en este Falta en Vido, un Falta en Vido que pasa volando. Nos queda el último bloque que se viene con todo para seguir compartiéndolo con ustedes, porque somos Radio M, donde estés, acá con Luis Moro, con todo el equipo. Seguimos a continuación.